Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y quiero darles la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Nuestro tema de esta noche, un fenómeno que hoy en día nos afecta a todos, a ustedes, a nosotros en Colombia. Ese fenómeno llegó ya, se llama el cambio climático que ya está acá. Llegó a Colombia producido por el calentamiento global, un fenómeno que está cambiando dramáticamente nuestras vidas y que se mantiene a una velocidad vertiginosa. Yo quiero pedirles un favor. Usted que me está viendo a esta hora en su casa, piense en sus hijos, piense en sus nietos. ¿En qué país, en cuál Colombia van a vivir ellos dentro de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o 40 años? Eso es a la vuelta de la esquina. Ese es nuestro tema de hoy con Linda Ballestas. Hay una cuestión yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es un hecho, el calentamiento global ya está en Colombia. Durante años, muchas personas consideraron que hablar del cuidado del medio ambiente era un tema que jamás afectaría su realidad. Sin embargo, el deterioro de la calidad de vida y salud de los colombianos es una consecuencia innegable del cambio climático. A través de este año específicamente, el estado ese que se llama alarma respiratoria en Bogotá, o el pico máximo respiratorio en Bogotá, que normalmente es de 1 o 2 meses, 2 veces al año, se ha incrementado por más periodo en este año. Las enfermedades respiratorias y enfermedades como el dengue ganan cada vez mayor protagonismo. Actualmente es todo un desafío identificar a ciencia cierta cuándo será temporada de lluvia o de sequía en distintas regiones del país. Una temporada de lluvias que está culminando, que ha afectado alrededor de unas 20.000 familias. El tema de sequías en la parte caribe, que esos primeros meses del año y que aún persisten algunas afectaciones, podemos hablar de que se han atendido en términos de asistencia humanitaria y suministros complementarios a más de 50.000 familias. A simple vista se puede concluir que hoy la Sierra Nevada de Santa Marta o el Nevado del Ruiz no son los majestuosos escenarios que apreciábamos antes. Los expertos pronostican que la generación del 2030 ni siquiera conocerá los nevados y para ellos los barrios Boca Grande o El Laguito en Cartagena desaparecerán por completo o serán islas. ¿Qué hace falta entonces para que los colombianos reaccionen ante el calentamiento global? Nuestra principal acción sería elegir personas cuando tengamos la oportunidad en las elecciones municipales, departamentales y presidenciales, personas que de verdad tengan un compromiso claro con el medio ambiente y con las que nos podamos sentir más seguros de que sus políticas y sus programas apuntan en la dirección correcta para el país. Esta problemática es tan agobiante que hoy el mar de San Andrés ha perdido el 50% de sus arrecifes coralinos, situación que enciende las alarmas frente a un eventual no retorno del calentamiento global. El cambio climático, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo enfrentarlo? Ese es el tema de hoy en Los Ángeles de Juan. Y para hablar, discutir y polemizar sobre estos aspectos que son de vital importancia para la supervivencia del ser humano, 2 invitados de reconocida autoridad en Colombia y en el mundo. Son ellos, el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta. Hoy es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Quiero recordarles que fue presidente del Congreso de la República. Es uno de los economistas más renombrados que tiene este país y es uno de los colombianos más preocupados por los temas ambientales. Pero también nos acompaña el doctor Omar Franco Torres. Él es el director del IDEAN y por lo tanto es uno de los mayores conocedores del tema en Colombia. Y por supuesto, en el set está Andrea Olano, es desde hace 8 días mi nuevo ángel, quien como siempre me hará compañía en el estudio. Y desde nuestro set interactivo, hoy comienza un nuevo ángel. Alejandra Valencia es caucana, comunicadora social, periodista y presentadora de la Universidad Autónoma de Occidente. Alejandra, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Guillermo, para usted y para Andrea y para nuestros invitados y sobre todo para ustedes, queridos televidentes. Desde ya invito a participar en nuestro programa con sus opiniones, preguntas que pueden formular vía Twitter en @ángelesdejuantv y por Facebook en Los Ángeles de Juan, utilizando hashtag Calentamiento Global Colombia. Aquí estaré muy atenta a su participación para poder compartirla a nuestros invitados. Alejandra, gracias. Andrea, bienvenida. Huracanes, deslizamientos, inundaciones. Bueno, eso son apenas algunas muestras mínimas de las manifestaciones, si me perdona usted, del cambio climático. ¿De qué otras maneras esto nos está afectando? Comienzo con el director del IDEAN, doctor Omar. Muchas gracias por la invitación. La verdad yo quiero, Juan Guillermo, agradecerle la invitación porque estos son los espacios que los institutos que producimos la información en el país requerimos para poder trasladar ese conocimiento a la opinión pública y sobre todo empezar a hacer un proceso de educación permanente, sostenido, de que esto que usted está planteando es un tema que nos toca todos los días. El cambio climático en el país no solamente lo evidenciamos, como usted lo señalaba en la nota introductoria, con el tema de los glaciares, es el primer termómetro de la pérdida, de la evidencia pues, del cambio climático en el país. Nosotros teníamos aproximadamente, Juan Guillermo, más de 470 kilómetros cuadrados de masa glaciar en Colombia. A hoy no nos quedan sino 40, 47 kilómetros cuadrados con una extensión potencial de 30 años de perder toda nuestra riqueza. Andrea. Doctora Amílcar, estos fenómenos de los que estamos hablando, ¿cómo le afectan a las comunidades y cómo le afecta al país, a la economía de nuestro país hoy en día? Bueno, indudablemente que Colombia, de acuerdo con las Naciones Unidas, es el tercer país en el mundo en vulnerabilidad. Y somos vulnerables justamente por la misma biodiversidad, porque Colombia es un país que tiene una gran biodiversidad y una gran fragilidad y, lógicamente, el impacto, el efecto de estos fenómenos extremos, que son los que caracterizan el cambio y la variabilidad climática, afecta fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables, y que son los pobres que están asentados en las laderas de las montañas, en las mismas ciudades, también se dan en asentamientos en zonas que son supremamente deleznables y están expuestos precisamente a estos efectos. Doctora Costa, ¿podríamos decir que nos cogió un poco desprevenidos el tema del calentamiento global, del cambio climático? No solamente a Colombia, en el mundo durante muchos años se creyó que el tema del cambio climático era un tema de expertos, era un tema esotérico, pero en Colombia particularmente en los últimos años hemos tenido las inclemencias propias de este fenómeno con dos eventos que han marcado realmente en el país lo que significa los estragos del cambio climático. Recordemos, 1992-93, Colombia padeció 14 meses consecutivos de racionamiento de la energía por cuenta del fenómeno del Niño. 2010-2011, medio país estuvo con el agua al cuello. La región Caribe tal vez fue la más afectada por estos estragos, esta vez por cuenta de las lluvias torrenciales. Doctor Franco, le hago la misma pregunta a usted. ¿Nos cogió un poco desprevenidos en Colombia? Yo creo que lo que estamos presenciando es un poco la falta de cultura asociada al tema del cambio climático en el país. El IDEAM viene produciendo información técnica científica hace más de 10 años, entregándole al país comunicaciones de cambio climático en donde se le ha señalado claramente al país cuál es la ruta, cuál es el cambio, qué es lo que está pasando. En este momento estamos construyendo la tercera comunicación de cambio climático y lo que nosotros estamos pidiéndole a los colombianos es que el tema del cambio climático no es un tema institucional, es una realidad del país que tenemos que empezar a reconocer todos los días. Nosotros no podemos seguir jugando con nuestro futuro y sobre todo no podemos olvidar que hay instituciones técnicas que están produciendo investigaciones científicas muy juiciosas, muy responsables para que los tomadores de decisión tengan elementos técnicos para poderlo hacer. Y eso es importante que no lo podemos olvidar. Tenemos que construir a partir de los escenarios de cambio climático. En segundos voy con Alejandra, a ver qué piensan los televidentes a través de las redes. Pero, Andrea, es que yo creo, sinceramente, que
nosotros, yo me incluyo, creo que no tomamos en serio esto del cambio climático, del calentamiento global. Creemos que eso es algo que va a llegar dentro de 5.620 años. Y llegó ya, Andrea. Sí, Juan Guillermo, es que definitivamente lo que hemos visto y lo que todos los días vemos en la calle es que no tenemos conciencia ciudadana de la magnitud de esta problemática. Así es, pero ¿cuál es la magnitud de la opinión de los televidentes, Alejandra, en las redes? Claro que sí, Juan Guillermo. Les cuento que los tuiteros han estado muy pendientes con nosotros y han hecho muchas preguntas. Entonces quiero que me ayude el doctor Acosta a resolver esta pregunta del tuitero Andrés García. Dice, ¿cómo podríamos contribuir cada uno desde nuestro hogar con el medio ambiente? Sí, precisamente el fenómeno del cambio climático está en nuestra cotidianidad. De manera que el ciudadano de a pie puede contribuir a mitigar, a reducir los riesgos inherentes a este fenómeno con buenas prácticas. ¿Y cuáles son esas buenas prácticas? Son las que son amigables con el medio ambiente. En todas las actividades económicas se causa un impacto. Entonces, de lo que se trata es de que ese impacto en cada una de nuestras actividades, en la agricultura, en la ganadería, en la industria, las mismas empresas generadoras de energía, todas las actividades humanas tienen que enfocarse hacia un manejo y un comportamiento que busque la sostenibilidad en el entendido de que, lógicamente, si no adoptamos prácticas que sean amigables con el medio ambiente, estamos atentando contra el medio ambiente y contra la sostenibilidad. Las emisiones de gases de efecto invernadero, está comprobado que a medida que se van acumulando en la atmósfera, son las que afectan la temperatura. Y ese cambio en la temperatura que se ha venido dando, que se ha venido registrando históricamente, es la que produce estos fenómenos extremos y recurrentes. Quiero plantear un tema con nuestros invitados y con Andrea, pero antes, Alejandra, más en las redes. Claro que sí, Juan Guillermo. El mismo tuitero Andrés García nos pregunta qué acciones se están realizando para contrarrestar el daño que está ocasionando en Nariño. ¿En Nariño? Doctor Omar. No, si nuestro tuitero se refiere a temas asociados al calentamiento, a la condición propia de la región, pues desde luego es la misma que estamos padeciendo en todas las partes del país. Pero si me perdona usted, creo entender que el trino tiene que ver con el atentado que las FARC han hecho. Bueno, desde luego a la es algo absolutamente... tanto en el Putumayo, el Nariño, en todas partes. No, eso no tiene que ver con cambio climático, sino la insensatez y la falta de responsabilidad con el medio ambiente. Pero es la arrogancia del hombre, en este caso de ellos, acabando con la riqueza colombiana. Una estupidez marcada, y eso, discúlpeme la expresión, pero atentar contra el medio ambiente de esa manera es atentar contra nosotros mismos, y pues eso ya no es cambio climático, sino ignorancia. Entonces, claro, pero precisamente es otra cosa. Usted estuvo la semana pasada con el doctor Amílcar Acosta en La Guajira. El doctor Amílcar Acosta convocó a todos los gobernadores del país. Ellos fueron hasta La Guajira para hablar de este tema tan sensible. Yo quiero que ustedes se den cuenta que este es uno de los más graves problemas suyos y míos, suyos en su casa. Usted, si no toma conciencia, ¿qué futuro le deja a sus hijos, a sus nietos, con un país que no está limpio ambientalmente? Entonces, el doctor Amílcar estuvo hablando del agua potable. Doctor Amílcar, el Papa Francisco, aquí tengo la parte de la encíclica de él. El Papa está a esta hora en Bolivia. En su encíclica Laudato Si, dice que el acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y que por lo tanto es condición para que el ejercicio de este derecho sea
se dé cumplimiento en él a todos los derechos humanos. Usted que es del departamento Mártir, en sequía y sin agua, ¿qué opina de esto? Sí, el Papa realmente con esta encíclica ha puesto de manifiesto lo que es una preocupación de la comunidad internacional. Y es que con este fenómeno del cambio climático, una de las consecuencias que trae consigo el cambio climático es la afectación de la oferta hídrica en el mundo. Se ha dicho que en el futuro las guerras no van a ser por tener la posesión, el control de los campos petroleros. No, hacia el futuro los conflictos y las guerras van a ser por el control de las fuentes y de abastecimiento de agua potable. Guerra por el agua. Y la guerra por el agua. Y ya, de hecho, se está manifestando que muchas regiones del mundo están padeciendo de falta de agua. Y no vayamos muy lejos, en La Guajira, que hace más de 8 meses no cae una gota de agua, hay una sequía que está dando lugar a una verdadera tragedia humanitaria. Andrea. Doctor Franco, a propósito del Papa, usó una frase muy diciente que tenía que ver con que estamos siendo víctimas nosotros mismos de un antropocentrismo despótico que está acabando incluso con los demás seres vivientes. ¿Qué puede usted decirnos al respecto? Es absolutamente cierto, pero adicionalmente es algo que estamos viviendo todos los días. Todo el desarrollo está en función de nosotros mismos, sin importar muchas veces qué tocamos. Decía el doctor Amílcar asociado al tema del agua. Este país tiene que empezar a reconocer que la única posibilidad de subsistencia es la conservación del recurso hídrico. Y muchas veces pasamos esa importancia de lado por hacer un proceso de aprovechamiento tal vez de una manera irresponsable y no con los estándares internacionales y con los estándares más importantes que podamos tener. Entonces, el desarrollo sostenible invita a pensar en que se puede aprovechar, se puede usar el recurso, pero los estándares tienen que ser los mejores, los más grandes, con las mejores condiciones para poderlo hacerlo bien, porque también tenemos derecho a utilizar nuestros recursos. Pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho mal. Y lo que estamos haciendo es no reconocer en el agua en sí misma la única posibilidad de vida, porque estamos construyendo para nosotros mismos. Nuestros hijos, nuestras familias están creciendo en función del agua de la llave, y no del agua del nacimiento, no del agua de los ríos, porque ellos no saben muchas veces ni siquiera de dónde proviene el recurso. Y lo que vale conservarlo, lo que vale tenerlo en el páramo. Hay que cambiarles el chip. Y entonces lo que uno podría empezar a construir aquí es un concepto nuevo de educación, de formación de nuestros jóvenes, porque muchos de ellos no están creciendo en la concepción de que tenemos que empezar por respetar lo que nos hace fuertes, lo que nos permite vivir. Claro. Y eso es algo que definitivamente en los colegios, en las universidades, en las empresas, todos tenemos que reconocer que la única posibilidad de subsistencia es la conservación del agua en el país. No hay otra opción. Estamos en vivo en Los Ángeles de Juan, son las 10 de la mañana, las 10 de la noche, perdón, escúcheme, 10 de la noche, 37 minutos. Estoy tan contento acá que creo que es mañana. Pero Andrea, sobre ese tema que planteó usted y sobre lo que responde tanto el doctor Omar del IDEAN como el exministro Amílcar Acosta, yo creo que se está produciendo un fenómeno, y es que sobre este tema de la devastación ambiental, del calentamiento global, pues me van a perdonar, pero es una percepción que yo tengo, Andrea. ¿Saben más los niños y los jóvenes, porque se los enseñan en los colegios y en las universidades todos los días, que los adultos y los de la tercera edad? Fíjense que las personas más interesadas en todos los temas ambientales generalmente son los jóvenes, ¿no? Las personas más adultas, por lo general, es un tema más de la cotidianidad, pero no es una prioridad. Muchas veces las personas que siguen las políticas ambientales son los jóvenes. Pero a propósito de eso, yo sí quisiera preguntarles a nuestros invitados si las medidas que se están tomando, doctora Amílcar, son suficientes, las medidas que se están tomando para proteger ese recurso hídrico del que estamos hablando. No, la verdad es que ha faltado una política más audaz, una política integral del manejo, la conservación y la preservación de las cuencas hidrográficas de las cuales nos servimos para las distintas actividades económicas y algo muy importante,
es adquirir la conciencia de que el agua hace mucho rato dejó de ser un bien libre para convertirse en un bien económico. Yo me he atrevido a decir una herejía, que yo creo que ya no lo es tanto, y es que el agua dejó de ser un recurso renovable. Al paso que vamos, realmente lo que se está dando es un déficit cada vez mayor de la oferta hídrica, y por lo tanto hay que hacer un uso más racional, hay que hacer un uso más eficiente del recurso hídrico y adquirir la conciencia de que el agua vale, de que el agua tiene un valor, que no crean las personas que reciben el recibo del servicio que se le presta del agua, no le están facturando el agua, le están facturando la prestación del servicio de llevarle el agua hasta el hogar. Es un tema vital, pero las redes están congestionadas. Ya voy con Alejandra en un segundo, porque en 30 segundos el director del IDEAN es tan amable y nos responde a todos y nos enseña esto. Ya vimos las nefastas consecuencias que el calentamiento global está produciendo en nuestro país, en nuestras casas. Pero, ¿qué nos espera? Si no hacemos nada hoy, aquí y ahora, ¿qué nos espera en Colombia? Bueno, el último resultado de la investigación más grande que hemos hecho en los últimos años con relación al cambio climático en el país fue los escenarios de cambio climático que le entregamos a Colombia hace aproximadamente un mes. Ese documento señala claramente por departamento, que es la primera vez que le entregamos a cada departamento sus propios escenarios al 2100, que vamos a tener unas dificultades bastante importantes en la región Caribe, en donde estimamos pueda tener un aumento de la temperatura en casi todos los departamentos de la región Caribe y por supuesto una disminución importante de las precipitaciones. De la misma manera, para regiones como el sector occidental del país tenemos previsto, o el escenario, que reitero, no es un pronóstico, es un escenario que es distinto y es importante para que todos los televidentes entiendan. Es un escenario, es un modelo con base en información científica técnicamente capturada del instituto. Nos da cuenta que el occidente del país puede tener una posibilidad de incremento en precipitaciones y por supuesto esa condición nos puede llegar a afectar regiones tan importantes como el eje cafetero. Cada grado centígrado que aumente el país o tenga una condición distinta, va a haber ecosistemas, va a haber poblaciones, va a haber condiciones de desarrollo que se van a ver afectadas. Y por eso es importante que entendamos que estos escenarios de cambio climático deben convertirse en la mejor herramienta de la planificación del país. Es tal vez lo más importante que tengo que advertir. Hay regiones que van a cambiar de manera distinta. No todo el país va a cambiar igual. Somos un país de microclimas, somos un país de regiones que muchas veces nos olvidamos, Juan Guillermo, de eso. Muchas veces creemos que lo que pasa en Bogotá está pasando en todo el país y eso no es cierto. Vamos con Alejandra Valencia, nuestro nuevo ángel, en las redes sociales. Bueno, primero que todo agradecerles a todos los televidentes que han estado conectados en el programa y decirle, Juan Guillermo, que respecto al tema del Papa, Felipe Latorre Pavón dice: es tan preocupante el tema del medio ambiente que por primera vez un Papa hace una encíclica referida al medio ambiente. Daniela Ruiz Vivas dice: es tan preocupante el calentamiento global que por primera vez en la historia el Papa hace una encíclica referida a este tema. Doctor Franco, yo le quiero preguntar aquí, Anita M88 dice: ¿tiene que ver los cambios climáticos constantes con el aumento gradual de temperaturas de la atmósfera y océanos? Doctor Franco, qué pena, yo hago aquí el papel del malo, porque me toca cumplir estrictamente con los cortes a comerciales. Un minuto para responderle. Desde luego, todos los cambios se producen precisamente por el aumento del calentamiento en el planeta. Todo tiene una respuesta y obviamente obedece precisamente a esos cambios graduales. La condición en el país climáticamente cambió. La frecuencia y la intensidad de las precipitaciones, de la temperatura, vienen cambiando. La temporalidad de las mismas también vienen cambiando. Y allí es donde yo quiero que todos seamos conscientes de que ya no somos y no tenemos la misma condición climática que hace muchos años tenemos y los periodos de tiempo ya no son los mismos. Y por eso tenemos que empezar a construir un concepto que se llama adaptación a cambio climático. Reconocer que eso está pasando para cambiar. Claro. Con el director del IDEAN, el doctor Omar Franco, con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, economista y exministro, Amílcar Acosta, con Andrea, con Alejandra, con ustedes, en vivo, en este instante. Esta es la hora.
Son las 10:43. Volvemos después de comerciales. Los Ángeles de Juan. 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 Volvemos en vivo, volvemos acá en directo en este instante. Son las 10 de la noche, 47 minutos. Y nuestro productor general, Ignacio Grefstein, hizo una investigación que arroja simplemente datos como este, se los anticipo. Si en Colombia seguimos como vamos, destruyendo el ambiente, con el calentamiento global que ya llegó, con el cambio climático, sus nietos, mis nietos, los nietos de Andrea, los de todos ustedes y nosotros, no van a conocer San Andrés, porque en muy poco tiempo San Andrés era la mitad de lo que es hoy. ¿Usted tiene conciencia de eso? De que estamos acabando, por ejemplo, en San Andrés, para no hablar de lo que está pasando en el Laguito, en Boca Grande, en Cartagena, que tampoco puede que lo conozcan si no frenamos esto. ¿Lo podemos frenar, doctora Milka? Claro que sí, es posible detener esta carrera alocada en que viene la comunidad internacional, la humanidad, si seguimos al paso que vamos, esto es insostenible, porque si seguimos a este paso, antes de finalizar este siglo, se habrá subido la temperatura a los 2 grados tan temidos que acarrearía consecuencias, esas sí, irreversibles. De allí que la comunidad internacional primero hizo el esfuerzo a través del Tratado de Kioto, tratando precisamente que se tomaran medidas tendientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y de esta manera contrarrestar el aumento de la temperatura. Ahora se está en las negociaciones por parte de la comunidad internacional para el post-Kioto en diciembre de este año en París. La comunidad internacional se va a dar cita precisamente para establecer unas nuevas metas, para establecer unos nuevos lineamientos y compromisos. Es de destacar que esta vez, gracias precisamente al liderazgo de Obama, los Estados Unidos, que ha sido tan reticente y que incluso se negaron a firmar el protocolo de Kioto, en este momento Obama está entre los líderes mundiales que están buscando que haya un compromiso vinculante de la comunidad internacional para tomar medidas tendientes precisamente a frenar este calentamiento global y, lo que decía Omar, también trabajar en todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación. Pues tenemos una invitada muy especial, Andrea, vía Skype. Y es una verdadera especialista como los invitados que tenemos en estudio. Es la doctora Ángela Plata. Ella es directora del IDEASA. El IDEASA es el Instituto de Estudios y Servicios Ambientales de la Universidad Sergio Arboleda. Doctora Ángela, buenas noches. Bienvenida a Los Ángeles de Juan. ¿Hay forma, qué pena por la expresión, pero hay forma de echar para atrás esta tragedia que estamos a puertas de enfrentar?
Muy buenas noches, Guillermo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es muy difícil hablar pues, de este tema. Últimamente varios expertos han hablado sobre la posibilidad de echar para atrás todos los efectos que ha tenido el cambio climático y el calentamiento global en Colombia y en el mundo. Realmente es bastante difícil poder echar para atrás estos efectos. Muchos por esto ya no hablan tanto de la mitigación del cambio climático, sino que se enfocan más en la adaptación al cambio climático. Un país tan vulnerable como Colombia debería enfocarse, obviamente, primero a mitigar, pero dada su vulnerabilidad debería enfocarse también en esa adaptación, porque como decían los demás invitados, muchas poblaciones, y especialmente las más susceptibles al cambio climático, como son poblaciones en alto grado de pobreza, son mucho más vulnerables y deberían estar más preparadas para poder enfrentar esto que ya estamos viendo en Colombia. Doctora Plata, ¿podría la humanidad adaptarse a esos cambios? ¿Cómo podríamos adaptarnos todos los seres humanos? Es muy difícil que toda la humanidad se adapte a ello, pero sí para eso existen diferentes programas, políticas en diferentes países donde se están gestionando formas para adaptarse al cambio climático. En Colombia, dados diferentes eventos que hemos visto en los últimos tiempos, hemos comenzado a generar este tipo de herramientas. Un caso es, por ejemplo, los planes integrales de cambio climático que desde el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina de Cambio Climático, se están impulsando, donde solo algunos departamentos han comenzado a trabajar en ellos. Aproximadamente 15 departamentos han iniciado el trabajo con estos planes, pero aún nos falta impulsarlos en muchos otros departamentos. Tenemos el caso, por ejemplo, del departamento del Magdalena, puntualmente Santa Marta, donde a pesar de diferentes cambios que hemos visto desde hace varios años enfocados a temas de inundación y sequía, nos falta mucho. Claro, doctora Ángela, usted dirige el IDEASA en la Universidad Sergio Arboleda, que es líder en Colombia en el estudio y en los servicios ambientales y en la investigación. ¿Cuál es, según usted, la posición, el papel de la academia frente a esta problemática, doctora Ángela? La Universidad Sergio Arboleda, el Grupo de Investigación IDEASA, Medio Ambiente y Sostenibilidad, donde hemos involucrado varios proyectos enfocados a cambio climático. Actualmente, de hecho, estamos firmando un convenio, un acuerdo con la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, a través del cual queremos impulsar los proyectos enfocados a mitigación y adaptación al cambio climático, no solo desde la universidad, en la cual ya llevamos bastante tiempo trabajando, sino adicionalmente en las diferentes universidades de Colombia, principalmente las redes universitarias que lideramos, la red ambiental de universidades. Muchas gracias a la doctora Ángela Plata. Ella es, como les comenté al principio, directora del Instituto de Estudios y Servicios Ambientales de la Universidad Sergio Arboleda. Andrea. Doctor Omar Franco, estábamos hablando hace unos minutos sobre ese tema de la adaptación, de la mitigación en el que tenemos que prepararnos todos los colombianos y en general pues todo el planeta. ¿Cómo estamos preparándonos? Bueno, es importante empezar por señalar que junto con Planeación Nacional y el Ministerio de Ambiente y por supuesto con el apoyo del IDEAM y todas las instituciones del sector ambiental estamos construyendo el Plan Nacional de Adaptación, que es un documento que va a ser la hoja de ruta para que todas las instituciones del país puedan construir programas de adaptación al cambio climático. Todo lo relacionado con la agricultura, por ejemplo, con un grado más de temperatura, todo el sector agrícola tiene que empezar a proyectar la generación de semillas y banco de especies que permitan realmente adaptarse a esa condición climática actual. Muchas de nuestras especies actuales no podrían ni siquiera contemplar la posibilidad de reconocer un grado más de temperatura porque no podrían tener sus cosechas regulares. Entonces yo creo que allí, en el tema de agricultura, por el tema de abastecimiento, tiene que empezar a hacer un ejercicio muy juicioso de investigación. En el tema de agua, empezar a adaptarse a una condición
condición de la construcción sostenible, la arquitectura sostenible, la posibilidad de capturar el agua que nos sobra, almacenarla y poderla usar posteriormente. Hay una cantidad de herramientas de adaptación que muy seguramente lo vamos a empezar a socializar en el país tan pronto lo tengamos. Andrea, entramos a las conclusiones. Quisiera saber su conclusión. Pues Juan Guillermo, antes de que hablen nuestros invitados, indudablemente la conclusión es que tenemos que estar preparados, que tenemos que todos empezar a poner un granito de arena y no convertir este en un tema cotidiano, sino, como lo decía al principio del programa, en una prioridad de cada uno de nosotros para poder contrarrestar un poco estos efectos en el cambio climático. Antes, Andrea, de escuchar la conclusión del ministro Amílcar y del gerente general del IDEAN, Alejandra, las conclusiones de redes. Bueno, Juan Guillermo, agradecerle finalmente a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Les digo que Eduardo Rivera me pareció un comentario muy bueno. Dice: si políticos y empresarios vieran el problema con corazón y no con sentido económico, todo sería muy diferente. @Juan Camilo Revelo dice: el calentamiento en Colombia creo que podría ser un daño para todos. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena y seguir invitando a todos los televidentes para que se conecten con nosotros en @AngelesDeJuanTV y en Facebook Ángeles de Juan. Doctor Omar, su conclusión. Bueno, la conclusión, Juan Guillermo, es la siguiente. Para nosotros, los documentos técnicos que emitimos las instituciones científicas del Sistema Nacional Ambiental deben ser incorporados en todos los instrumentos de planificación sectorial e interinstitucional. Nuestra aspiración es que este documento de los escenarios de cambio climático lo incorporen todas las empresas públicas y privadas en sus ejercicios de planeación y por supuesto en sus procesos de desarrollo. No podemos seguir desarrollando el país a ciegas, sin con un conocimiento claro del cambio climático, sin poder reconocer que estamos cambiando. Tenemos que hacer las inversiones públicas y privadas en función de estos resultados, o de lo contrario, pues vamos a tener la posibilidad de seguir viendo cómo perdemos nuestros recursos y cómo perdemos de alguna manera nuestras inversiones públicas con fenómenos de variabilidad climática como un niño o una niña. No podemos seguir aprovechando el país de manera desinformada, o por lo menos sin reconocer que hay elementos técnicos que permitan tener una posibilidad distinta. Y lo felicito por la labor que está haciendo en el IDEAN a favor de los colombianos. Muchas gracias. Su conclusión será, señor ministro, después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Continuamos en esta noche en Ángeles de Juan y ya estamos terminando, pero antes de acabar con nuestro programa, doctora Amílcar Acosta, su conclusión. Andrea, mi conclusión es el gran compromiso que tiene Colombia con una iniciativa que llevó el presidente Santos a la cumbre que se realizó en Río +20, que fue plantearle a la comunidad internacional la iniciativa de los objetivos del desarrollo sostenible. Ayer las Naciones Unidas dio a conocer su balance de lo que fueron los objetivos del desarrollo del milenio. A partir del 1 de enero del año entrante, el banderazo de las Naciones Unidas será para que los próximos 15 años haya un gran compromiso por los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Bien dijo el presidente del panel de expertos de las Naciones Unidas que al paso que vamos, este mundo será inhabitable. Claro. Y no hay plan B porque no hay otro planeta, por lo menos por ahora, habitable. Al paso que vamos, dice el doctor Amílcar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, retoma un tema de la ONU: este mundo será inhabitable y no hay otro. Mi conclusión es la del Papa Francisco en Laudato Si. Nosotros, los seres humanos todos, somos también culpables del desastre en ciernes. ¿Saben por qué? Por ese consumismo inmoral que nos ha llevado a todos, pero a la sociedad en general, a un comportamiento tal que permite la degradación continua del medio ambiente. Yo te invito a que ahora
mires a tus hijos, están en la cama, pasa y míralos. Mira a tus nietos, mírate tú, mira al amor que tienes al lado y pregúntate, ¿qué Colombia les vamos a dejar? Nos acercamos al final por esta noche de Ángeles de Juan. En 8 días el tema es la salud en 8 días, un tema suyo y mío. Estamos con los que sufren, el tema es la salud. Soy Juan Guillermo Ríos. Ministro, mil gracias. Muchas gracias. Andrea, mil gracias. Alejandra, mil gracias. A todos ustedes, mi gratitud por apoyarme siempre. Los Ángeles de Juan.